Situación: caudillos y mercenarios dominan España. Misión: capturar la ciudad de Valencia, establecer una base central de operaciones y dominar las costas de España. Ejecución: liderizar un ejército de caballeros bien entrenados para el combate cuerpo a cuerpo, concentrándose en lugares con grandes poblaciones. Dirección: bajo su propia autoridad. Comando y control: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Hola, bienvenidos a Conqueror. Soy el capitán Dai Dai. Hablaremos de una de las figuras más conocidas de la antigua Europa en cuanto a mito y leyenda. Su verdadero nombre era Rodrigo Díaz de Vivar, pero la historia lo conoce mejor como el Cid. Era un guerrero sin igual que utilizó su espada para labrar un reino y una leyenda. Los poetas lo llamaron el primer caballero cristiano de la Reconquista, una cruzada para arrebatarle España a los moros. Pero los historiadores cuentan algo diferente y hablan de un hombre dispuesto a pelear para cualquier jefe, fuera cristiano o musulmán. ¿Fue un caballero cristiano leal o simplemente un hábil mercenario? En todo caso, fue un hombre temido y admirado. Era el Cid. En 1093, el Cid y su ejército privado de 4000 hombres acamparon frente a los muros de la ciudad de Valencia, en la costa este de España. El Cid exigía la independencia del yugo en el que había nacido. Estableció su campamento en julio, y el fin del sitio a la ciudad estaba aún muy lejos. Derribar los muros o hacer que la gente muriera de hambre. Esta era la estrategia común utilizada por los conquistadores de la España del siglo XI. Su ejército era muy pequeño para derribar los muros, pero gozaba de movilidad y eficiencia. Cortaron las líneas de suministro y devastaron los campos. En la ciudad, los pobladores temblaban por los rumores de las atrocidades del Cid. El Cid estaba en un peligroso juego de espera. Con algo de tiempo y suerte, pronto sería el dueño y señor de Valencia. Era un guerrero que trabajaba por su cuenta, que podía aliarse a los musulmanes, pero también pelear en su contra. Un hombre leal, pero capaz de actuar en su defensa, algo que el rey no apreciaba mucho. El Cid representa valores muy poderosos que resultan ser comunes a algunos valores estadounidenses. Esa es la razón de por qué lo ven como una figura tan atractiva. Es valorado por su perseverancia, por su carisma, por sus habilidades en las batallas. El sitio de la antigua ciudad española es un momento crucial en la historia del Cid como guerrero y conquistador. Siglos después sería alabado como el gran héroe español, en gran medida debido al poema épico titulado El cantar del mío Cid. El poema de 3700 líneas es considerado uno de los pilares más antiguos de la literatura española. Para los historiadores, esta es una fuente cuestionable por su naturaleza misma. Como poema épico, el cantar del mío Cid es esencialmente ficción, a menudo contrapuesta a hechos históricos conocidos. ¿Cómo entonces determinar los verdaderos hechos de la vida del Cid? Para esto debemos remontarnos al tiempo y el lugar de su nacimiento. Es difícil hallar una estructura más disputada que esta. Fenicios, griegos, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos pelearon por regir los campos españoles. Cuando el Cid cabalgó por este acueducto romano, la estructura contaba con 1000 años de antigüedad. En el siglo VIII, los musulmanes y bereberes convertidos del norte de África invadieron España. Los españoles los llamaron moros, puesto que provenían de Marruecos. Los invasores desplazaron a la nobleza española al norte, a las montañas, pero le permitieron a algunos pobladores cristianos y judíos permanecer en el sur. España vivió una revolución cultural bajo el dominio árabe. Los califas construyeron grandes palacios y mezquitas, también llevaron la agricultura avanzada y la ciencia.
Teniendo a Córdoba como centro político, la dinastía árabe gobernó el sur de España por más de 3 siglos. Pero solo 10 años antes del nacimiento de El Cid, la dinastía colapsó. Los caudillos árabes dividieron la región en varios distritos separados llamados taifas. La nobleza cristiana en el norte se aprovechó de la fractura de los estados moros. Se convirtieron en presa fácil para los reyes cristianos. Además, estaba en juego mucho dinero debido a los altos tributos. En ese mundo tan complicado surgió el Cid. Nació cerca de 1040 en una familia cristiana que vivía en medio de la cultura y las costumbres del Islam. Pienso que creció entre personas que hablaban árabe, bien sean islámicos o gente que simplemente entendía el idioma. Deben saber que los cristianos y judíos del siglo 8, 9 y 10 articularon su propia cultura con el árabe. Era el idioma predominante. El Cid creció bajo el dominio del rey cristiano Fernando I, el primero de León y Castilla. Fernando regía lo que aparentaba ser un protectorado y obtenía tributos de los taifas moros en todo el sur de España y enviaba comisiones de ataque contra los que no pagaban. A diferencia de otros lugares de Europa, los reyes españoles no contaban con grandes estados que generaran muchas ganancias, y la única manera de obtenerlas era participando en estos ataques. La España medieval podría describirse como una sociedad organizada para la guerra, lo que significaba que en toda la Edad Media occidental la sociedad ponía gran énfasis en la guerra. Era una sociedad dominada por los que tenían el monopolio de las armas. Para mantener el control, un rey debía depender de los servicios de caballeros y mercenarios. A los 14 años, el Cid fue llevado a la corte real para servir al hijo mayor del rey Fernando, Sancho. La educación del joven Cid se centró en su vida de vasallo y futuro guerrero. Era una sociedad con grandes valores de combate, y el Cid estaba muy inmiscuido en esto. Era miembro de la nobleza media, es decir, una persona sin grandes riquezas. El Cid dedicó la mayoría de su juventud al entrenamiento militar y en particular a aprender el arte de la esgrima. Se dice que su padre le dio la espada del gran guerrero visigodo Mudarra. Las armas y la armadura eran premios transmitidos de generación en generación. Era el arma preferida del Cid. Aunque no era tan pesada como una espada medieval, era una pieza fuerte diseñada para atravesar armaduras de cadena de la época. A diferencia de las espadas diseñadas para embestir, los guerreros españoles requerían de espadas que pudieran ser desenfundadas desde el lomo del caballo. Las armaduras de la época eran relativamente ligeras y estaban diseñadas para largas campañas. Pero el éxito militar en la Edad Media requería más que acero. El Cid aprendió a utilizar otras importantes armas de conquista. Es probable que el Cid usara eficientemente el astrolabio. Este era un instrumento muy antiguo inventado por los griegos y utilizado para la navegación y lectura del tiempo. Los musulmanes lo llevaron a España y se convirtió en uno de los instrumentos más importantes para los astrónomos hasta finales del siglo XVIII. El Cid aprendió la importancia de instrumentos como este para la navegación, particularmente en España, el segundo país más montañoso de Europa, donde le sería útil por el resto de su vida. Gracias a sus destrezas, el Cid fue nombrado caballero del príncipe Sancho en el ejército del rey Fernando. Juntos fueron a la batalla en 1063 cuando el Cid contaba con 23 años. Esta fue su primera batalla. Fue una sangrienta batalla entre el rey Fernando y su hermano, el rey de Aragón. En la España medieval, la sangre no valía más que el agua o el dinero. Los dos hermanos luchaban por el control de los tributos de un emir musulmán llamado Al-Muqtader, que tendría gran incidencia en el futuro del Cid.
En esta batalla, el Cid peleó gallardamente para proteger las tierras del emir, distinguiéndose como un valiente guerrero. Al terminar la batalla, el ejército de Fernando prevaleció. Su hermano, el rey de Aragón, resultó asesinado. Dos años después, el rey Fernando murió. Dividió sus tierras y protectorados entre sus 3 hijos, incluyendo Sancho. Para el Cid, ahora estandarte y sargento del rey Sancho, las oportunidades no tenían límites. Pero otro periodo de guerra entre hermanos se avecinaba. Alrededor de los 20 años, el Cid era el caballero del rey Sancho II de Castilla. Tenía el rango más alto para un guerrero. Su caballería estaba compuesta por hombres que, como él, pertenecían a la nobleza baja. Llevaron sus propios caballos y armaduras, y el Cid los entrenó para el combate, incluyendo la lucha a caballo. En el siglo XI se desarrolló esta innovación en el arte de la guerra, que consistía en sujetar la lanza bajo la axila. Anterior a esto, los caballeros usaban las lanzas de 2 maneras. Bien fuera de esta manera para lanzarlas, o así, para embestir. Al ser sujetada así, se obtenía un punto de ataque más largo y brusco. La lanza podía sostenerse bajo el brazo, algo que proporcionaba más extensión a la punta. Al utilizar este agarre sobre un caballo en marcha, requería mucho entrenamiento, tanto para el hombre como para el caballo. Las ventajas eran obvias. Tenías un arma letal compuesta por el alcance de una lanza, un hombre y el caballo. Solo imagínense cientos de guerreros a caballo invistiendo a través del campo. Esta era el arma más letal que pudiera verse en los campos de batalla del medioevo. La caballería acompañó al Cid en el cobro de tributos de los gobernantes de los taifas. A cambio, les era otorgado parte del botín. Pronto el Cid tendría más por qué luchar. Fernando le había heredado Castilla a su hijo mayor, Sancho, pero la mejor parte de las tierras, León, le fue otorgada a Fernando VI. Al distribuir sus tierras, Fernando comete el gran error de darle parte de sus tierras a Alfonso y otra parte a Sancho. Eso dividió el reino una vez más entre León y Castilla. El conflicto y la envidia de los hermanos se tradujeron en una batalla en 1068. Durante los siguientes 4 años, Sancho y Alfonso se enfrentaron muchas veces, pero la batalla decisiva fue en 1072. En enero, Sancho capturó León y exilió a su hermano. Alfonso encontró refugio en la ciudad musulmana de Toledo, cruzando la frontera española en una ciudad llamada Zamora. Si bien era pequeña, Zamora era una posición estratégica en la ruta hacia León. 9 meses después, los rumores acerca de una insurrección en Zamora comenzaron a esparcirse. Temiendo lo peor, Sancho y el Cid se apresuraron en apersonarse. En el siglo XI, un rey gobernaba desde su caballo y no desde su trono. Se dice que el Cid se destacó en cada batalla, pero especialmente en Zamora. Dicen que se enfrentó con 15 caballeros a la vez, asesinó a uno, hirió 2 más y el resto huyó. Pero en la batalla Sancho resultó asesinado y los rumores de traición se expandieron rápidamente. La pregunta es, ¿quién fue el responsable? Cuando asesinaron a Sancho en Zamora, su hermano Alfonso estaba probablemente en Toledo. Estaba exiliado allí. En mi opinión, y en la de muchos, su hermano Alfonso de alguna manera no estuvo directamente implicado en esto. Por supuesto que sacó provecho de la muerte al tomar el reino de Sancho. Por suerte, las habilidades del Cid en la batalla le aseguraron un lugar en la corte de Alfonso. Se aceptaba seguirlo. El Cid necesitaba al rey como un vasallo necesita a su amo. El rey necesitaba al Cid como un amo necesita a su vasallo. Me refiero a que esta era la base para negociar, comprometer y hacer las paces para continuar con la vida. Tenían que hacerlo si querían sobrevivir, y creo que en realidad eso fue lo que hicieron.
En el poema épico, la reconciliación práctica es descrita como un hecho mítico. Obligó al rey a jurar que no había estado involucrado en la muerte de su hermano ni en la traición. Entonces, Alfonso VI hizo el juramento. Aunque la historia poética del juramento es un mito, existe mucha evidencia de que el Cid y el rey Alfonso llegaron a un acuerdo. El Cid tuvo un matrimonio suntuoso e imponente a mediados del año 1070 y es muy probable que el rey arreglara la boda. Fue parte de una recompensa por los servicios que el Cid ya le había prestado. Uno de los testigos de la boda fue García Ordóñez, el guerrero y cortesano favorito de Alfonso, alguien que se convertiría en el némesis del Cid. La corte de un rey español del siglo XI era un ambiente un tanto engañoso. Un lugar en el que el odio y las rivalidades tomaban fuerza muy rápidamente. El primer episodio se dio en 1079 con el cobro de impuestos. El Cid fue enviado a Sevilla y García a Granada. Se dice que García dio el primer paso y otros sugieren que el Cid fue el agresor. Todos concuerdan en que la batalla fue en Cabra. Fue un combate sangriento y el Cid blandió su poderosa espada para diezmar todo a su paso. Cuando todo se calmó, el Cid salió victorioso. Además capturó a García y lo hizo prisionero por 3 días. Para García todo se trataba de una clara humillación pública por parte del Cid. Este era el tipo de situaciones que ningún noble que se respetara estaba dispuesto a soportar. El Cid liberó a García, pero este no olvidaría la humillación. En el salvaje círculo de la corte real, García fue el primero en llegar a los oídos del rey, y comenzaron a correr rumores acerca de que el Cid robaba los tributos del rey. García Ordóñez era un mal perdedor y una persona envidiosa a la que no le agradaba el hecho de tener al Cid cerca. Se refería al Cid como el hijo de un molinero, que tal vez fuera el peor insulto que se le pudiera decir a alguien de la Edad Media, porque se creía que los molineros eran ladrones y tramposos que robaban un poco de la harina que repartían. Una fuente musulmana nos aporta evidencia independiente que afirma que el conde García era conocido como Boca Torcida. Y aunque es posible que el sobrenombre deba su origen a algún tipo de defecto físico como labio leporino, también esto podría indicar que el defecto era más moral que estético. Esto podría referirse a que era un hombre que solía contar mentiras para crear problemas. En 1081, el Cid dirigió un ataque masivo en los asentamientos cerca de Toledo, otro protectorado del rey Alfonso. Tenía como pretexto la venganza contra bandidos que operaban en el área. El Cid y sus caballeros devastaron los campos y tomaron 7.000 prisioneros. Fue un gran despliegue de poder. Para el rey Alfonso, la sospecha se tornó en paranoia, alimentada por la campaña de desprestigio insidiosa de García contra el Cid. Alfonso temía que el Cid estuviera tramando usurpar su posición. El rey exilió al Cid y le confiscó todos sus bienes. Para el Cid, toda una vida de servicio se había esfumado y le esperaba un triste futuro. Echado de su hogar y despojado de todos sus bienes, el Cid comenzó un viaje para reconstruir su reputación. Fue un golpe duro, pero no tan duro como uno pudiera pensar. La experiencia del exilio para un noble era algo común en esa época. Se esperaba que el exilio no durara toda la vida y que en algún momento se recuperara las tierras. El Cid evaluó sus oportunidades con los caudillos vecinos.
La competencia era fuerte y sabía que sus habilidades eran apreciadas. También sabía que le aguardaban grandes recompensas. El Cid era un buen soldado por naturaleza. Este era el único medio para ganarse la vida. Debía hallar a alguien que le pagara por luchar. Debía convertirse en un mercenario. Eso fue lo que hizo durante su exilio. En Zaragoza tuvo un encuentro con el emir Al-Muqtader, el mismo gobernante por el que había peleado en 1063. Desde entonces, Al-Muqtader había añadido mucho territorio de la costa mediterránea a su reino. Era un diplomático exitoso que también hacía poesía, era filósofo y dominaba la astrología y la geometría. Se dirigió a la corte del emir de Zaragoza y dijo: contráteme. Y no se arrepintió porque el Cid le había servido muy bien y sin duda le había garantizado mucho dinero en el curso de los acontecimientos. Al-Muqtader había visto al Cid pasar de ser solo un caballero inexperto a un hombre lo suficientemente poderoso como para que el rey Alfonso se sintiera amenazado. Algunos afirman que fue Al-Muqtader quien le diera el apodo del Cid. El nombre en sí es una palabra árabe y se refiere a alguien que en cierto modo no solo tenía amigos musulmanes, sino mucho respeto por ellos. También se refería a alguien que, como muchas personas en ese periodo, realmente estaba muy ligado a la cultura musulmana. Pero Al-Muqtader murió al año de haber contratado al Cid y dividió su reino entre sus herederos varones. Uno de sus hijos recibió tierras en el este y el sur. Otro recibió la ciudad de Zaragoza. El Cid se fue en Zaragoza para servir a su nuevo emir. No sabemos qué papel desempeñaba el Cid en la corte del emir para esa época. No sabemos si estaban al mismo nivel, si cenaban juntos, si bromeaban, o el Cid era visto como un subordinado, como un técnico militar. Nadie lo sabe. La rivalidad entre los dos hermanos moros se incrementó. Para el Cid, se trataba de una repetición de las guerras entre Sancho y Alfonso. El Cid había aprendido de sus tempranas experiencias. En Zaragoza se concentró en entrenar sus tropas para convertirlas en una fuerza eficiente, mientras que fortaleció sus defensas perimetrales. Uno de los lugares que eligió para fortificar era un viejo castillo en Almenar. Por siglos de guerras, el paisaje español estuvo plagado de ruinas. Según estimaciones, cada 30 kilómetros cuadrados había algún tipo de fortificación en ruinas. En una tierra carcomida por bandidos y disidentes políticos, era importante contar con refugio. También garantizar seguridad en las comunicaciones y líneas de suministros. La batalla entre hermanos moros comenzó en el verano de 1082. Bajo el sitio de Almenar, el Cid enfrentó a un ejército de mercenarios formado apresuradamente. Aunque el Cid se vio superado en número, la alianza aleatoria no resultó competencia para su disciplinado ejército. Sus hombres capturaron un carruaje enemigo y tomaron rehenes, entre los que estaban el conde de Barcelona y varios de sus caballeros y caballos. Podríamos asumir que el Cid era un comandante muy eficiente en gran medida por las acciones que tomaba una vez que comenzaba la batalla. Podríamos asumir por el registro de sus victorias que sus hombres estaban muy bien entrenados. Igualmente, podríamos asumir que el Cid conocía muy bien la máxima militar, según la cual se afirma que el tiempo empleado en reconocimiento nunca es tiempo perdido. Sus campañas estaban meticulosamente planeadas con respecto a las características topográficas y cosas por el estilo. El servicio del Cid en las filas del emir de Zaragoza es omitido significativamente en el poema cristiano sobre su vida. El episodio completo está alterado.
En el poema, el Cid nunca lucha junto a los musulmanes, sino en contra de ellos. Mientras que el Cid estaba en el exilio peleando a favor de los moros, los problemas de Alfonso empeoraban. El pueblo de Toledo, su protectorado, clamaba por un nuevo liderazgo. Alfonso había dependido de los tributos de Toledo. Temiendo la insurrección, levantó un sitio contra la ciudad en el otoño de 1084. El invierno fue crudo y las defensas de Toledo eran fuertes, pero el ejército de Alfonso aguardó y el sitio duró 10 meses. La ciudad se rindió en mayo de 1085, azotada por la hambruna y las enfermedades. Fue la primera gran conquista de un ejército cristiano en el sur de España en más de 300 años. La alarma creció en la región. Los líderes moros temían que ese fuera el primero de muchas invasiones por venir. Era un llamado de alerta, porque significaba que los castellanos tenían otras ideas, además de simplemente obtener impuestos. Para evitar la reconquista cristiana del sur de España, los musulmanes recurrieron a África. Allí nacía un nuevo poder, una secta estricta y militarista del Islam llamada los almorávides. Estaban atrapados entre la espada y la pared. En el norte tenían a los cristianos, que a veces eran amigables y otras atacaban los poblados. Esa era la espada. Los cristianos del norte que estaban dispuestos a abalanzarse sobre el sur. Luego estaba el norte de África, los almorávides, un grupo de musulmanes más estrictos con una visión diferente de lo que debía ser el Islam, algo mucho más alienante. Esa era la pared para los moros de España. Los musulmanes que vivían en España fabricaron un mundo lleno de bellezas, lujo y ocio. Eran musulmanes devotos, pero amaban el vino y la astrología. Los gobernantes de los Taifa sabían que perderían sus ciudades, pero aún tendrían tiempo de elegir a sus conquistadores. ¿Con quién tienes más en común? ¿Con alguien como el Cid o Alfonso VI, con quien ya habías vivido? ¿O con Yusuf, el líder de los almorávides? Se dice que un gobernante moro dio un voto decisivo al afirmar: prefiero ser un conductor de camellos en Marruecos que un criador de puercos en Castilla. Con esta afirmación se avecinaba una nueva ola de invasores. El Cid pasó 5 años al servicio del emir de Zaragoza. Con cada victoria restauraba su reputación, enriquecía sus arcas y fortalecía la lealtad de su ejército. Pero su antiguo jefe, Alfonso VI de Castilla, vivía buenos momentos también, logrando victorias y amasando una fortuna. En un intento por expandir su influencia y controlar más tributos, Alfonso decidió conducir su ejército contra Zaragoza. Y lo hizo él mismo. Allí se toparía con su antiguo y confiable caballero, el Cid, pero el destino intervino. Antes de que Alfonso pudiera alcanzar Zaragoza, los reyes moros utilizaron su as bajo la manga. Apelaron a sus compatriotas en Marruecos, una nueva secta conocida como los almorávides. Son mejores conocidos como un tipo de secta fundamentalista dentro del Islam, dedicada a tomar la ley islámica y sus tradiciones de la manera más rígida. Cuando los almorávides veían a España, tenían sus reservas. No estaban alegres al ver gobernantes musulmanes obligados a pagar tributos a reyes cristianos. Musulmanes obligados a cobrar tributos no estipulados bajo la autoridad del Corán. La fuerza invasora de Marruecos estaba liderada por un hombre llamado Yusuf, quien cruzó el estrecho de Gibraltar con un ejército de 7000 caballeros e infantería. Iban a defender un territorio que habían ganado hacía cientos de años.
El ejército de Yusuf incluía guerreros del África subsahariana, armados con lanzas de bambú, escudos de cuero y tambores de batalla. Se dirigieron hacia España reclutando mercenarios y capturando esclavos en el camino. Para cuando llegaron a Sagrajas, la fuerza contaba con cerca de 20.000 hombres. La batalla tuvo lugar en Sagrajas. Allí, Alfonso, con un ejército de cerca de 40.000 soldados y aliados, desató un ataque sorpresa de caballería durante el Viernes Sagrado musulmán. Pero el ataque sorpresa fue repelido y la caballería cristiana se vio rápidamente superada y masacrada. Muchos de los aliados de Alfonso desertaron, muchos por pánico al amenazante ruido de los tambores y a las extrañas armas utilizadas por los guerreros africanos de Yusuf. Los cuerpos se acumularon por toda la vía. Fue una derrota total, pero Alfonso logró escapar. La batalla de Sagrajas en 1086 fue una derrota aplastante para Alfonso, alguien que había sido un exitoso caballero por más de 20 años. Pero los almorávides no habían ido a ocupar España. Una vez que derrotaron a Alfonso, regresaron a Marruecos y Alfonso se aprovechó de esto. Hizo las paces con el Cid, puso fin a su exilio y le pidió que regresara a su corte. Fue luego de la batalla que Alfonso restableció relaciones con el Cid para favorecerse con él, llegando a un trato. Él necesitaba aliados y estos imponían las condiciones. Era, si se quiere, un mercado de vasallos. El Cid había afilado su ejército como una máquina de batalla invencible. Aceptó defender los territorios de Alfonso contra cualquier amenaza y a cambio, el Cid y su descendencia se quedaría con la propiedad de cualquier territorio que arrebatara a los moros. Así, el Cid establecería su propia dinastía. En cierto modo trabajaba por su cuenta. Se aliaba con los moros contra los cristianos y con los cristianos contra otros cristianos. Trataba de construirse un reino, un estado y una posición. Los almorávides regresaron 3 años después a solicitud del líder moro en España. Para resumir la historia, a los pocos años Yusuf y sus almorávides tomaron los principados islámicos para así reunificar la España musulmana bajo una sola autoridad, que era algo mucho más amenazante para Alfonso VI. Entonces debe ser la parte ofensiva en 1070 y principios de 1080. Alfonso pasó a estar repentinamente a la defensiva. Al verse en problemas, Alfonso recurrió al Cid en 1089 para que lo ayudara a repeler a los almorávides. Fue la prueba más importante de reconciliación. Pero no duró mucho. El Cid faltó a una batalla y Alfonso sufrió otra gran pérdida. Culpó al Cid y lo envió al exilio una vez más. Esta vez el Cid no siguió el mismo patrón. Condujo sus tropas de caballeros hacia el norte a lo largo de la costa mediterránea, cobrando tributos para su propia cruzada. Los gobernantes musulmanes y cristianos de las ciudades más importantes unieron sus fuerzas para derrotar los recién llegados. Gracias a un consejo de su viejo amigo, el emir de Zaragoza, el Cid pudo retirarse a las montañas cerca de Tebar, al norte de Valencia. Allí escogió un campamento con grandes fortificaciones naturales. La persecución estaba liderada por el conde de Barcelona, quien estableció un campamento en una planicie. En la oscuridad, el conde envió una banda de soldados para posesionarse en lo alto de una montaña y rodear el campamento del Cid. Al amanecer, las fuerzas se toparon. El conde tenía el elemento sorpresa y se dieron las primeras escaramuzas. El Cid resultó herido y fue derribado de su caballo, pero una vez más la suerte estuvo de su lado. En una repetición virtual de la batalla de Almenar, el Cid llevó a sus hombres a la victoria y el conde fue capturado con sus mejores hombres. Su apresurado ataque le costó la libertad y muchas vidas. Está perfectamente claro que el Cid era un comandante muy habilidoso. También está claro que tenía mucha suerte. Sospecho que esto tenía que ver mucho con la moral.
A los pocos años, el Cid intensificó su fortaleza en la costa, estableciendo una base cerca de la ciudad de Valencia, donde cobraba sus tributos. El más grande reto para dominar la ciudad provino del rey Alfonso. Con la ayuda de una flota italiana, Alfonso bloqueó Valencia. Pero el Cid respondió atacando el punto que más le dolía a Alfonso, Castilla. El Cid lideró un ataque brutal contra una granja rica de la región. Entró a las tierras del conde García en Rioja y aparentemente se comportó violenta y despiadadamente en represalia contra su enemigo. El Cid triunfó y Alfonso aceptó la advertencia de dejar Valencia. Una nueva amenaza se cernía sobre el Cid desde el sur. Los almorávides habían puesto su atención sobre las tierras del Cid en Valencia. En 1092, los almorávides se dirigieron hacia Valencia. Fueron llamados por un juez moro que lideraba un golpe de estado en la ciudad. El Cid, luego de sacar a Alfonso de Valencia, estaba determinado a mantener la ciudad y sus grandes tributos para sí. Veía a Valencia como su reino. Valencia es un lugar muy especial y es un premio increíble porque está rodeada por campos muy fértiles. La huerta de Valencia es un área agrícola que produce una gran cantidad de bienes y que además tiene un gran sistema de riego. El Cid lideró ataques contra asentamientos fuera de los muros de Valencia, pero le permitió a los pobladores que se rendían conservar sus hogares y campos. Dado que la alimentación es muy importante para los ejércitos, el Cid sabía que debía contar con las granjas para alimentar a las tropas durante los largos sitios. Para julio, ya había bloqueado completamente la ciudad. Hoy las puertas de la ciudad amurallada de Valencia se erigen en medio del pueblo a varios kilómetros del océano. Pero en la época del Cid, el océano estaba apenas a 10 cuadras. Para el Cid, Valencia era algo muy preciado. Y pudiera especularse que el Cid la hubiera podido convertir en un estado independiente. El juez moro imploró al ejército almorávide que enviara refuerzos, pero estaban muy ocupados en las ciudades del sur. Antes de que pudieran llegar, el juez se rindió al Cid en mayo de 1094. Luego de 10 meses, el sitio a Valencia culminó. Pero pronto el Cid se convertiría en el sitiado. Apenas tuvo tiempo de encarcelar al moro rebelde antes de que el ejército almorávide llegara a la escena. El Cid inmediatamente pidió refuerzos de sus aliados, pero ninguno acudió y enfrentó a César. Los almorávides establecieron un campo en la planicie de Cuarte, donde superaron en número las tropas del Cid. Por 10 días utilizaron armas psicológicas en contra del Cid. Rodearon Valencia y lanzaron gritos de guerra y tocaron tambores de batalla. Los almorávides abrieron el sitio al atacar la línea de suministros del Cid. El tiempo apremiaba, así que el Cid atacó inmediatamente. Astutamente planeó una trampa al ordenar que una banda de jinetes saliera por una de las 5 puertas de Valencia. Cuando los almorávides atacaron a los jinetes del Cid, este envió otra unidad por otra puerta para que atacaran la retaguardia musulmana. Fue una maniobra de sorpresa brillante. En el espacio de un día, el Cid había derrotado al enemigo. Los cuerpos yacían cerca de la ciudad cuando el Cid regresó triunfante con el botín y prisioneros. La noticia de la victoria se propagó como el fuego. Era la primera vez que los almorávides eran derrotados. Esta derrota de los almorávides tuvo una gran resonancia más allá de España. La sociedad cristiana occidental supo que estos terribles invasores africanos también podían ser vencidos.
Pero ahora era tiempo de que el Cid asegurara su gobierno en Valencia. Ejecutó al rebelde moro al quemarlo vivo. Luego encarceló a la aristocracia de la ciudad y les pidió grandes sumas para su liberación. También continuó atacando poblados adyacentes. Por supuesto, lo han descrito como un amo muy duro. En cierta forma, en la Valencia medieval, se trataba de gobernar con mano de hierro. Pero al mismo tiempo, como haría un gobernante de éxito, proporcionaba riqueza a los que le eran leales. Se trataba de castigar al malo y recompensar al bueno, lo que en ese caso significaba castigar al enemigo y recompensar al amigo. La habilidad del Cid para vencer al invencible ejército almorávide es algo muy sobresaliente. En mi opinión, se trata de algo inexplicable. Me refiero a que le daban la fama de invencible. Creo que el enfrentarse contra alguien con la reputación de ser invencible es algo aterrador. La siguiente conquista era la roca de Murviedro, en la ruta norte de la ciudad. El Cid seguía grandes pasos. 1400 años antes, Aníbal había peleado por la misma posición y puesto que estaba en manos islámicas, el dominio del Cid sobre Valencia estaba en peligro. Es algo muy simple. Es la posición natural defensiva más fuerte en todo el sector central de la costa mediterránea de España. Los mensajes, mercaderes, la mercancía, los suministros militares, todo podría estar en peligro si había una presencia hostil en la roca de Murviedro. En Murviedro, el Cid empleó algo de psicología. Amenazó con quemar vivo o torturar y ejecutar a todos en la ciudad si no se rendían. Cuando los ocupantes se entregaron, los condujo encadenados hasta Valencia. Ahora era el amo indiscutible de la ciudad. El Cid gobernó Valencia por 5 años, pero su esperanza de fundar una dinastía se vio empañada. Su hijo Diego resultó muerto en una batalla. Los detalles no perduraron, pero se conocen algunos hechos. Diego murió luchando por el rey Alfonso VI contra los almorávides. Cuando el Cid murió, no tuvo un sucesor. Al poco tiempo, Valencia cayó en manos de los almorávides. Yusuf regresó y los españoles no pudieron sostener Valencia sin el liderazgo del Cid. Tal vez ese fue uno de sus errores como líder. Nunca tuvo a alguien que lo sucediera y que defendiera Valencia después de su muerte. Algunos ven la muerte del Cid como el fin de una era en la historia de España. No era poco común, era alguien típico. Alguien como el Cid crecía al servicio de un rey cristiano. Era exiliado, transferido al servicio de un rey musulmán. Volvía a trabajar para los cristianos y con el tiempo gobernaba su propio principado. El gobierno del Cid en Valencia pudo haber sido corto, pero sus victorias fueron inmortales. Todo apunta a que el Cid murió pacíficamente en el año 1099. Luego de escuchar la noticia, un cronista francés escribió: en Valencia, España, murió el conde del Cid. Esto fue un gran dolor para los cristianos y una alegría para sus paganos enemigos. Pero incluso sus enemigos respetaron mezquinamente al Cid. Un escritor moro dijo: este hombre, el flagelo de su época por su apetito de gloria, por su tenacidad y por su valentía heroica, fue uno de los milagros de Dios. Algo sí es cierto: ningún hombre sobre la faz de la tierra pudo vencer al Cid. Soy el capitán Dale Dye y gracias por ver Conquerors.